Bien, shalom amigos, esta es la segunda parte de la última clase. Tenemos mucha información sobre este tema. Ha sido un placer estar con ustedes en estos. Me disculpan, acabo de llegar del trabajo y bueno, vine a quitarme eso. Eh, y bueno, vamos a esta última parte de esta clase, ¿ok? Así que es muy importante. Bueno, vamos a la PowerPoint, a la presentación. Le doy share y aquí la tenemos. Así que vamos a la clase de hoy. Bueno, nos quedamos hablando sobre Manetón. eh, Nos quedamos hablando sobre Manetón y Gad Barneas y su opinión sobre el pasaje de Manetón, el sacerdote egipcio, quien vivió y escribió a mediados del siglo III antes de la era común. Y ambos escribieron en tiempos muy cercanos sobre un personaje llamado Moisés. Estos no conocen sobre el personaje bíblico de Moisés, pero conocen sobre un personaje llamado Moisés. Es distinto. Igualmente conocen sobre un éxodo, pero no el éxodo que relata la Biblia hebrea. Este personaje es expulsado de Egipto y va directamente a construir a Jerusalén. Se refiere a Moisés en la narrativa que presenta Manetón. Lógicamente no es la que presenta la Biblia. En ese relato no hay tal cosa como liberar a un pueblo, mucho menos vagar por el desierto por 40 años, lo cual es realmente un tanto ridículo si lo vemos desde la perspectiva y la lógica de hoy, eh, y, y mucho menos con 2 millones de personas y sin agua y sin, no tenemos ninguna arqueología, como ya hemos dicho, de la presencia de un pueblo, ni tan siquiera de la mitad de ese número de personas, mientras que tenemos de tribus beduinas y de grupos muchísimos más pequeños, tenemos data arqueológica. Eh, so, eh, Sus relatos son muy similares a los que ya vimos de Hecateo de Atera, con la diferencia que para Manetón Moisés era un leproso y fue sacerdote egipcio. Esta presentación de Manetón sobre Moshe como un sacerdote leproso quien saca afuera de Egipto a un grupo de leprosos y se establecen en Jerusalén ha llevado a varios estudiosos a preguntarse por qué razón el tema de la lepra es un tema tan obsesionado, ¿no? O por qué la Torá está tan obsesionada con el tema de los leprosos. A pesar de que es una realidad que en la antigüedad la lepra era algo, era algo verdadero, en Levíticos este tema es uno de los más predominantes. Y vemos en Levítico a la lepra de la piel, la lepra del hogar, la lepra de las paredes, la idea de que los judíos como leprosos eran un tanto común en varios pueblos de la antigüedad y una realidad a las cuales los escritores en defensa del pueblo judío reaccionaron. Y esta fue una percepción de discrimen, de antisemitismo, que perduró hasta la era común. Los escritores judíos reaccionaron no solo afirmando que tal acusación no era cierta, sino que la ley judía era la ley más estricta en relación del tema de la lepra en comparación con cualquier otra ley. Ahora, eso es Manetón. Eh, el uso de un líder fundador era muy común en la antigüedad y era una forma de explicar el origen y antigüedad de un pueblo. Por ejemplo, Eneas es una figura greco-romana quien es reclutado por los romanos por su enorme valentía en la batalla de Troya
para construir la raza romana. Estos grandes líderes escogidos para construir poderosas ciudades y razas eran comunes en el mundo heleno, y es precisamente como se presenta al personaje de Moshe. Tanto Israel Finkelstein como Jonathan Adler, como Oded Lipschitz, consideran lo mismo, o al menos algo muy similar. Presentan estos textos sobre Judea o Yehud como un lugar desolado durante el siglo IV antes de la era común. En estos textos griegos se presenta a Moshe como un constructor de una polis, de una ciudad y de una población. La presentación de un héroe como fundador de un pueblo era algo en la antigüedad eh, que estos pueblos utilizaron para orgullosamente representar ser parte de la identidad dominante del momento. Por ejemplo, en el caso de los judíos helenos en Alejandría, esto fue un mecanismo para demostrar su afinidad e inmersión en el contexto y el mundo griego. Y eso es un tema que tiene su validez. Ahora, hablamos de Manetón, pero no hemos terminado. Tenemos a la doctora Maggie Bryson, la cual es una egiptóloga, y su posición sobre el pasaje de Manetón. Cuando mencionamos Maneto o Manetón, no estamos haciendo referencia a sus palabras, dado que lo que conocemos sobre Manetón en referencia al Éxodo en particular se encuentra en la fuente que provee Flavio Josefo contra Apión. Y Josefo conoce la mención que hace Manetón sobre los Hicsos. Y aquí voy a tomar el lápiz porque los Hicsos ya los discutimos. Y esto sí fue, parece un evento histórico. Y esta gente vino de el este y de Canaán, se establecieron en Egipto, formaron una gran ciudad y básicamente de ser esclavos tomaron el control del gobierno. eh, y esto es muy importante porque después hubo una expulsión de los Hicsos hacia el este. Y esto es realmente el eco que ya hemos estudiado en este curso, que más se relaciona con memorias que pudieron haber sido utilizadas para la construcción de una tradición que se utilice para explicar. Los Hicsos no son el pueblo judío, pero es un eco que sirve para, para mostrar una tradición de identidad colectiva y probablemente de orígenes de un pueblo. Como sabemos y como vamos a ver en el próximo curso, vamos a hablar de unas tradiciones patriarcales y otras cananeas y otras básicamente en esto que estamos hablando. Hay cuatro teorías de cómo se originó el pueblo judío. Lógicamente, en la Biblia solamente tenemos dos. Ahora, luego hace otra mención sobre Éxodo que pertenece a la 18ª dinastía egipcia en la que hubo una expulsión de gente desde Egipto hacia los territorios hacia el este, como acabo de poner la flecha, donde se incluye Canaán. Pero Josefo afirma que Manetón se equivoca cuando hace referencia al evento del Éxodo. El identificar el Éxodo incorrectamente. Su explicación es que Moisés vivió durante el tiempo de los Hicsos
y dirigió una grandiosa salida de su pueblo de la tierra de Egipto. Eso es Flavio Josefo, reaccionando a lo que presenta este sacerdote egipcio. Posteriormente, Manetón cuenta la historia de un líder llamado Orsacet como una figura legendaria del antiguo Egipto, la cual ha sido interpretada por algunos como realmente Moisés. No el Moisés de la Biblia, pero el personaje de Moisés. Las historias de Manetón se perdieron y lo que conocemos de ellas por la reacción y respuesta en defensa del pueblo judío por parte del historiador Flavio Josefo, eso es lo que tenemos. La historia describe a Orsacer como un sacerdote egipcio renegado que lidera un ejército de leprosos y otras personas impuras contra un faraón llamado Amenofis, el cual era hijo de Ramses y padre de Ramses, sería de Ramses segundo, ¿no? Cuyo nombre original era Setos o Seti. El faraón es expulsado del país y el ejército de leprosos en alianza con los Hyksos, cuya historia también es contada por Manetón y la cual devasta a Egipto, cometiendo muchos sacrilegios contra los dioses antes de que Amenofis regrese y los expulse. Hacia el final de la historia, Orsasef cambia su nombre a Moisés y se ha debatido mucho sobre qué realidad histórica, si alguna, puede haber detrás de la historia de Orsasef. Un influyente estudio del egiptólogo Jan Assmann ha sugerido que no hay ningún incidente o persona histórica en particular detrás de esta leyenda y que representa más bien una combinación de varios traumas históricos, en particular las reformas religiosas de Akenatón, que ya lo vimos como una figura a la cual se le atribuye eh, una de las primeras expresiones monoteístas en la historia de la humanidad hasta donde conocemos. Bueno, vamos a ver. La historia de Orsasef se conoce a partir de dos largas citas de la Egiptiaca, una historia de Egipto del historiador egipcio Manetón, en contra de Apión, la cual pues es una reacción de Flavio Josefo. La primera es que el relato de Manetón sobre la expulsión de los Hicsos, el nombre lo da Manetón y su asentamiento en Judea, donde fundaron una ciudad llamada Jerusalén. Josefo luego llega a la conclusión de que los Hicsos de Manetón eran los judíos del Éxodo, aunque el propio Manetón no hace tal conexión. El segundo aspecto, ambientado unos 200 años después, cuenta la historia de Orsasef, la cual según Josefo Manetón describió a Orsasef como un sumo sacerdote tiránico pues, el dios Osiris. Tenemos a Isis y tenemos a Osiris. Y eh, esto es importante eh, porque el faraón Amenofis deseaba ver a los dioses, pero para ello primero tuvo que limpiar a Egipto de leprosos y otras personas contaminadas, poniendo a 80.000 personas de ellas a trabajar en las canteras de piedra y luego confinándolos en la ciudad de Avaris, la cual quedó desolada una vez que los Hicsos fueron expulsados. Avaris era la antigua capital de los Hicsos en el delta oriental, lo cual ya tuvimos una clase de eso. Y allí Orsasef se convirtió en su líder y les ordenó que abandonaran el culto a los dioses y comieran la carne de los animales sagrados. Los orsacefitas invitaron a los hicsos a volver a Egipto,
junto con sus nuevos aliados, y exiliaron a Menofis y a su hijo Ramses en Nubia e instauraron un reino de 13 años de opresión religiosa. Ciudades y templos fueron devastados, las imágenes de los dioses destruidas, los santuarios convertidos en cocina y los animales sagrados asados en el fuego, hasta que ya finalmente Amenofis y Ramses regresaron para expulsar a los leprosos y a los hicsos y restaurar la antigua religión egipcia hacia el final de la historia. Manetón informa que Orsasef adoptó el nombre de Moisés. Bueno, esa es la versión de Manetón. Y la reacción en contra de, o la explicación que da Flavio Josefo, eh, la cual no la hace Manetón, pero Flavio Josefo eh, afirma que Manetón está equivocado de gente y que la expulsión de los Hicsos fue la expulsión del pueblo judío. Bueno, perdón, interpretación. Se ha propuesto tres interpretaciones de la historia. La primera, como un recuerdo del periodo de Amarna. La segunda, como un recuerdo de los Hicsos. Y la tercera, como una propaganda antijudía. Y puede haber un poco de las tres. Cada explicación tiene evidencia que la respalda el nombre del faraón Amenofis y el carácter religioso del conflicto encajan en la reforma de Amarna de la religión egipcia. Por otro lado, el nombre de Avaris y posiblemente el nombre de Orsasef encajan con el periodo de los Hicsos y la trama general es una aparente inversión de la historia judía del Éxodo que presentan a los judíos bajo una mala luz. Sin embargo, ninguna teoría puede explicar todos los elementos. Una propuesta influyente del egiptólogo Jan Assmann sugiere que la historia no tiene un origen único, sino que combina numerosas experiencias o tradiciones, en particular los periodos de Amarna y los Hicsos en una memoria popular. Y por eso, en las clases anteriores hablábamos de esta temática como ecos, como ecos que es muy posible que el redactor de la Torá, ante la necesidad de crear una explicación de identidad, haya fundido varias tradiciones en el texto bíblico, porque al leer la Torá parece eso ser bastante claro. Ahora, una teoría alternativa va a identificar a Moshe como la figura histórica del canciller Bey, un destacado oficial sirio que ascendió al poder durante el reinado del faraón Seti II y que más tarde intentó usurpar el trono, pero fue arrestado y ejecutado por orden del faraón Siptah. Sin embargo, los estudiosos suelen rechazar esta identificación. Israel Noll, que lo he usado bastante, especialmente en el curso de los rollos de Mar Muerto y en el tema de la mesianología y de el Mesías antes del Cristo, o el Cristo antes del Mesías. Eh, Según el papiro Harris I y la estela de Elefantina, tomó el poder en Egipto con el apoyo de los asiáticos, gente del Levante, del Este. Tras la muerte de la reina eh, Tosret, tras llegar al poder, Irsu y sus partidarios perturbaron los rituales egipcios, tratando a los dioses como el pueblo y deteniendo las ofrendas de las deidades egipcias. Finalmente fueron derrotados y expulsados por el nuevo faraón Setnafte, y mientras huían, abandonaron grandes cantidades de oro y plata que habían robado de los templos. Es posible que la historia de Orsasef, al menos en el momento
en el que Orsasef cambia su nombre a Moisés sea una alteración de la historia original de Manetón. Es probable, hecha en el siglo I antes de la era común. Cuando el sentimiento antijudío estaba en auge en Egipto, ya que sin esto la historia de Manetón no menciona a los judíos en absoluto. Si la historia es parte original de la historia de Egipto de Manetón, surge la pregunta de dónde podría haberla oído, ya que la traducción de la Septuaginta griega de la Torá hebrea, es decir, la narrativa del Éxodo, no se había hecho cuando él estaba escribiendo. So, la Septuaginta no existía durante el tiempo en que escribió Manetón. So, ¿de dónde escuchó Manetón? So, es posible que tuviera un informante oral judío, posiblemente una traducción anterior a la Septuaginta desconocida, al menos de las fuentes del Éxodo. Y de acuerdo con esto, Manetón de hecho afirmó que Amenofis era hijo de Ramses y el padre de Ramses, cuyo nombre era original era Setos o Set. So, hay ciertas mezclas y información que suena confiable y otras que no. Flavio Josefo acusa a Manetón de hacer referencia al Éxodo de forma equivocada, al estar convencido que la narrativa sobre la expulsión de los Hicsos es la base para el Éxodo bíblico y que siendo Moisés ese gran líder y guerrero, se refería a Moisés y acusa a Manetón de ser un antisemita al presentar a los israelitas como un pueblo expulsado por ser leprosos y a su líder Moisés por similares características. Ahora, interesantemente, Josefo acusa a Manetón de crear un nombre ficticio para uno de los reyes de Egipto durante la dinastía 18, Horus Oremheb, para apoyar el falso éxodo que presentaban a los israelitas como un pueblo expulsado por ser leprosos. Esa es la posición y la respuesta de Josefo contra Manetón. Sin embargo, posteriormente se confirmó que Oremheb fue el último rey egipcio durante la dinastía 18. Eso no estaba comprobado ni se conocía en el tiempo de Josefo, pero posteriormente a Josefo se descubrió. Y fue durante la dinastía 18 y el comienzo de la 19. So, igualmente es importante recalcar que existieron otros relatos sobre el éxodo en el tiempo del periodo griego que no aparecen en el texto bíblico ni fueron provistos por el relato de Josefo. Y, perdón, el relato que Josefo hace sobre las narrativas de Manetón. So, es claro que durante el tiempo de Josefo existieron otras narrativas extra bíblicas sobre el personaje de Moisés, las cuales Josefo comparte en su obra Historia de los Judíos. Josefo presenta a Moisés como un guerrero en contra de los etíopes y tomando una esposa etíope. En otro caso, Josefo no hace mención alguna de la narración en la que aparece el texto bíblico sobre la defensa de un hebreo en la que Moisés mata a un egipcio y huye a Madián. Otro interesante punto es que Josefo afirma que los israelitas salieron de Egipto y fueron a Judea, donde Moisés construye a Jerusalén. Durante el periodo heleno encontramos otras fuentes que afirman algo similar. Y Josefo es judío y a la misma vez esto es sumamente interesante porque según ya la composición del Tanaj, en los Ketubim, vamos a ver la historia de David como el fundador o el que toma eh, a la ciudad de Jerusalén y la convierte en la capital de su reino. So, vemos cierta defensa a favor del pueblo judío por parte de Josefo y crítica a la obra de Manetón, algunos errores de Flavio Josefo que luego se corroboran que sí se equivocó,
Eh, e igualmente hay elementos que debiera conocer si hubiera tenido el texto bíblico o conocimiento de él y no lo hizo. Y eso pues deja abiertas las puertas para muchas otras cosas. Ahora, hay otro elemento y es el profesor israelí Moshe Weinfeld. eh, en uno de sus principales escritos académicos en el 1988, que a pesar de que los relatos de mayor relevancia en el texto bíblico hebreo tienen dobles basados en narrativas babilonias, o que se llama duplets en el campo académico, por ejemplo, eh, dos relatos de Abraham en Egipto mintiendo que Sara es su esposa. Eh, tenemos dos relatos de la creación y así sucesivamente. Tenemos dos relatos distintos de la venta de José. Eh, Eso es lo que se llama dobles o duplets. So, las historias sobre los patriarcas como los fundadores de la nación de Israel no tienen dobles o se fundamentan en narraciones que provienen del este de Babilonia. Las historias sobre fundaciones y colonización de los pueblos eran un género de gran importancia en la literatura griega, más que la babilónica. Y Weinfeld identifica los elementos que son comunes dentro de ese género en la literatura griega con la judía o la hebrea y afirma que en la literatura patriarcal se encuentran estos igualmente. Por ejemplo, uno de los elementos sobre el fundador es la de un hombre que lidera una gran civilización con una misión universal. Un ejemplo de esto es Eneas, fundador de la ciudad de Troya, quien funda Alba Longa, el origen de los pueblos latinos. Sus descendientes Rómulo y Remo fundan una ciudad llamada Roma. De acuerdo con Weinfeld, Moisés se asemeja mucho a Rómulo como el fundador de Roma y a Nema, el sucesor de Rómulo, quien estableció y organizó la ciudad de Roma en sus instituciones religiosas y legales. Por otro lado, Kimirkin, en su libro Platón o Plato and the Creation of the Hebrew Bible, afirma que las historias sobre la fundación del pueblo de Israel dependen de ktisis, en griego, una especie de género literario griego para explicar el origen de su gente y otros pueblos. Igualmente afirma que los judíos educados en Alejandría tuvieron acceso a toda esta literatura, y eso es muy importante conocerlo, toda esa literatura, la cual desearon imitar con el fin de poder afirmar, como era muy comúnmente en aquel tiempo, que ellos igualmente provenían de una tradición muy antigua. No de historia, sino la explicación o tradición, tradiciones, aunque sean distintas, eso no era una preocupación en la antigüedad. Pero entre más tradiciones hubiese antiguas para explicar el origen de un pueblo, mejor o más fuerza tenía. Ahora, eso era lo que se me había quedado en la clase. Quiero ahora resumir el curso. Hemos hablado mucho de ecos del pasado que formaron distintas tradiciones sobre el origen del pueblo judío. Podemos discutir las fechas entre los más estrictos maximalistas y los más estrictos minimalistas, eh, con aquellos que defienden el texto bíblico tal como está, aquellos que utilizan una gran cantidad de disciplinas eh, para afirmar que estas narrativas no son históricas, no son históricas, sino
lo que contienen es la explicación en forma de historias y narrativas para explicar el origen y cómo vino a ser la identidad de un pueblo. Número dos, estas tradiciones sacerdotales fueron afectadas grandemente por la presencia y competencia de los dos reinos. Y ya ayer hablé un poco de eso. Y creo que ese es uno de los puntos más fuertes y es uno de los puntos más convincentes porque tenemos, tenemos un Dios que sale del sur, tenemos un Dios que viene del norte, tenemos dos reinos que se odian a muerte y supuestamente son hermanos o al menos tienen un mismo padre. eh, y tenemos muchos duplets o dobles. Y el que redactó, cuando digo el que redactó, el que conoció, tradujo y entrelazó, unió a todas estas tradiciones, a pesar de que tienen contradicciones, pero las dejó ahí con sus contradicciones, cosa también que los rabinos tenían muy al tanto y utilizaron la literatura rabínica para buscar explicaciones y reconciliaciones sobre eso. Pero estaban conscientes de que habían problemas con esto en la parte textual. Pero sin embargo, tenemos un cuerpo literario que se llama la Torá y es una combinación maestral magistral, debo decir, de todas estas entrelazadas tradiciones, ¿no? Y una super redacción. Número tres, cada reino competía por tener el control de la narrativa y tuvo distintos autores que plasmaron su visión regional. Eso es innegable. Moisés no la escribió. Eh, y no sabemos realmente quiénes fueron los autores, mucho menos los redactores de estas tradiciones. Fue el exilio asirio en el 722 del Reino del Norte el primer elemento de necesidad para crear una narrativa de identidad nacional. Ese fue el impulso. Y luego, como dijimos ayer, cuando el reino del sur es conquistado y la ciudad destruido, el templo destruido, y surgió la necesidad eh, de que las castas sacerdotales que habían sido llevadas a Babilonia, las reales, las castas educadas y los escribas, surge una enorme y profunda necesidad de reconstruir todos estos elementos y de mantener de alguna forma viva todas esas tradiciones, a pesar de que en el texto posteriormente una va a adueñarse de las otras, pero no se niega la presencia de todas ellas, ni es entrelaza. Esta necesidad es suplida durante el exilio babilonio y durante el final del periodo persa, de alguna forma, las teorías que tenemos es que se entrelazaron. Bueno, yo diría que se comenzaron a entrelazar y luego y por medio de el sistema literario y de redacción y de editaje y de análisis y de escritura griego es que magistralmente se logró crear esta obra que se llama Torah. Bueno, y creo que este es el último de los slides
las distintas tradiciones, las cuales posteriormente ya durante el periodo griego se utilizaron para ser mezcladas, traducidas, redactadas, finalmente editadas para formar la Septuaginta. Por otro lado, no sabemos cuándo el Pentateuco samaritano pasó por un proceso similar, aunque no sabemos la fecha. Y luego la Torá, de existir como un ejercicio de la clase de nobles y doctores de la ley, y los sacerdotes y la realeza, pasa a convertirse en el cuerpo literario que le da identidad a un pueblo, pero yo diría que esto es durante el periodo de los asmoneos, no antes. Porque inclusive si nos dejamos llevar y asumimos que existió el personaje de Nehemías, lo cual hay varios eruditos que lo ven como una construcción literaria durante el periodo de los asmoneos. Sin embargo, aun si asumimos que existió, vemos el reproche de Nehemías, perdón, eh, diciendo, bueno, ya se les olvidó lo que Esdras le dijo. Realmente el pueblo no, el mismo texto, sea cierto o no, sea fiable o no, sea histórico o no, el mismo texto nos arroja luz sobre la complejidad de, de establecer una idea de que existía la Torá y de que el pueblo conocía la Torá y de que el pueblo estaba dispuesto a guardar la Torá. Eso es un proceso más que todo lo vamos a ver en el tiempo asmoneo en adelante. Ahora, yo terminé acá el curso eh, y quisiera, quisiera eh, que debido a la situación que estamos teniendo, hay varios temas que me gustaría tocar en un curso y es sobre los filisteos, porque hay cosas también que he escuchado que como si los filisteos fueran hoy los palestinos y creo que eso está muy lejos de la verdad. Sí podemos afirmar que de las personas o los pueblos de los mares, eh, pueblos que vinieron del mar Egeo se establecieron en la costa sur de lo que hoy se identifica el Estado de Israel, que desde tiempos bíblicos Gaza, Ashkelon, entre otras ciudades, han sido y fueron esas ciudades controladas por ellas. Eh, pero creo que ese es uno de los temas que me gustaría tocar. Otro tema que me gustaría tocar es el que ya dije, las cuatro teorías sobre el origen del pueblo judío. Y otro tema es el tema de los dos reinos. Tema de los dos reinos. Y también en parte, eh, probablemente hablar un poco más a profundidad sobre el Shabbat, a pesar de que hablé eh, eh, en el canal de mi amigo Alonso eh, esta semana. ¿Ok? Hace un par de días atrás. Ahora, si a ustedes les interesa si les interesara déjenme ver si puedo hacer aquí algo, a ver si escribe esto. Eh, sí, $60 y estaríamos ofreciendo, yo diría que de 6 a 8 clases sobre estas temáticas, unas 2 clases largas sobre dos
clases sobre el tema de las cuatro teorías del origen de Israel, dos clases sobre el asunto de el reino, la monarquía y la posible existencia de estos dos reinos, no como una división, y una clase sobre los filisteos y otros grupos. Eh, y también me gustaría hablar un poco de las teorías que hay sobre el Pentateuco samaritano, porque creo que es muy relevante también hablar de eso. So, este es eh, el formato de este nuevo curso que estamos ofreciendo, eh, y les invitamos a que se matriculen. Eh, Finalmente, nos gustaría, porque no hemos recibido absolutamente ningún feedback sobre el contenido, solamente un estudiante ha hecho algunas preguntas. Eh, y nos gustaría eh, pues recibir algún tipo de feedback y de preguntas de parte de los estudiantes sobre todo el material, que es un vasto material que hemos cubierto sobre toda esta temática. Bueno, ha sido un placer el estar con ustedes, el tenerles, así que todas las verajot y toda la eh, salud, Rofe, eh, toda la Parnasá y todas las transferencias del cielo sean sobre cada uno de ustedes. eh, y realmente ha sido un placer el estar con ustedes en este curso y el tenerles también. Así que hasta la próxima. eh, Voy a darle acá. Así que ha sido realmente un placer y eh, pues nos ayuda mucho cuando eh, ustedes son nuestra razón de ser, ¿no? Sin estudiantes, pues no, no realmente alcanzamos nada. Así que favor de dejarnos saber lo antes posible para hacer un grupo y dedicarlo a estos nuevos temas que queremos presentar. Así que hasta la próxima y shalom para todos.